Hoy en el video detalles sobre Satanás que la mayoría no conocen, Anticristo y advertencia de Jesús, nos plungemos en un viaje por las misteriosas facetas del mal y cómo evitar caer en sus trampas. Representado como un serpiente y un dragón en la Escritura, Satanás es el originador de mentiras. En Génesis 3 verso 1 se dice: Ahora, el serpiente era más astuto que cualquier bestia del campo, que el Señor Dios había hecho. Y él dijo a la mujer: ¿Has Dios en verdad dicho, no comerás de todo árbol del jardín? Promueve enseñanzas falsas, y con astucia busca mantener a los infieles en una esclavitud espiritual. En Juan 8 verso 44 se dice: Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él era un asesino desde el principio, y no se encuentra en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla una mentira, lo hace de sus propias fuerzas, pues es un mentiroso y el padre de las mentiras. En 1 Timoteo 4 verso 1 se dice: Por esto espiritualmente dice explícitamente, que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe, atendiendo a espíritus embaucadores y doctrinas de demonios. También es llamado acusador, el uno que tenta y el engañador. Su nombre mismo significa adversario, o aquel que se opone. Y otra denominación, el diablo significa difamador. En 1 Tesalonicenses 3 verso 5, se dice: Por esto, cuando ya más no pude soportarlo, envié a conocer su fe, para que por ningún medio el tentador las hubiera engañado y nuestro trabajo estuviera en vano. En Apocalipsis 21 verso 3 se dice: Y lo arrojó al fondo infinito y lo encerró, y le puso sello, de modo que ya no engañara a las naciones hasta los 1000 años terminados. Pero después de estas cosas, él debe ser liberado por un momento corto. Aunque fue echado del cielo, Satanás intenta hacerse mayor que Dios. Copia todo lo que hace Dios, tratando de hacer que las personas lo adoren y se oposen a su reino. Pero Satanás tiene su destino. Está condenado a la pena eterna en el lago de fuego. En Apocalipsis 20 verso 10 se dice: El diablo, quien los engañó, fue arrojado al lago de fuego y al ácido, donde también están la bestia y el falso profeta, y allí morarán atormentados, cada día y cada noche por siempre y para siempre. La Biblia representa a Satanás como un enemigo ángel de Dios, y por ende, el adversario de aquellos que siguen a Dios. Hay muchas cosas dichas en la Biblia sobre Satanás, pero también es importante establecer lo que no se dice sobre él. Existen muchas equivocaciones acerca del diablo, como por ejemplo que Satanás no es un ser personal, sino solo una fuerza de mal. Sin embargo, esta perspectiva no se puede encontrar en el Escrituro. Los equivocados conceptos sobre Satanás provienen de distintos orígenes, y estos orígenes no son de la Biblia. Respecto a Satanás, la Biblia proporciona la siguiente información: Satanás es un ser personal, con una mente, emociones y voluntad. En Job 1 versículos 6 y 7 se nos dice: En aquel día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante él, también vino entre ellos Satanás. Y el Señor les preguntó: ¿De dónde vienes? Y Satanás dijo al Señor: De ir y venir por la tierra, y de andar en ella. Él fue creado como castigo para Satanás y sus demonios. Tampoco Satanás vive en el infierno, pues la Biblia describe cómo puede entrar al cielo y recorrer la tierra. En Mateo 25 versículo 41 se nos dice: Aquí ya saben que los profetas y los justos esperan su reino. Y venid, los hijos de los infames, a recibir el juicio del fuego eterno. Satanás solo puede hacer lo que Dios le permite. En Job 1 versículo 12 se nos dice: Y el Señor le dijo a Satanás: Mira, todo lo que tiene es en tu poder. Solo no toques su cuerpo personal. Así que Satanás salió delante del Señor. Satanás no es omnipresente, pero supervisa a una horda de demonios llamada potencias de este mundo oscuro y fuerzas espirituales de los cielos en las regiones. Usa esta red para tentar y engañar a la gente.
Activa su esfuerzo para anular el efecto de la palabra de Dios en los corazones de las personas, y ciega el entendimiento de aquellos que no creen, para así no poder comprender el Evangelio. Un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, algunas semillas caían por los caminos y las aves vinieron y las devoraron. La Biblia advierte a los cristianos de ser conscientes de los planes de Satanás. Los creyentes deben resistirse a él con vigilancia y determinación, reconociendo sus intentos para tentar y hacerles fracasar en beneficio del Señor. Cuando se enfrentan a la tentación, los creyentes deben someterse al Señor y resistir al diablo, y Satanás huirá. Además de tentar, Satanás también es conocido como el acusador de nuestros hermanos, en el Apocalipsis 12 versículo 10. Él se alegraba de enumerar los pecados de los creyentes. Sin embargo, nuestro Señor Jesús, nuestro abogado, vence estas acusaciones porque Él ya pagó el precio por nuestros pecados. 1 Juan 2 versículos 1 y 2. Mis pequeños hijos, esto lo escribo para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo justo, y Él mismo es la expiación de nuestros pecados, no solo de nosotros, sino también del mundo entero. Los cristianos pueden tener confianza en su salvación, porque Jesús ha logrado todo por nosotros a través de su muerte y resurrección. Efesios 2 versículos 8 y 9. Por gracia, sois sido salvos a través de la fe. Esto no es de ustedes mismos, es el don de Dios, no de obras, para que nadie se sienta exaltado. Satanás es llamado el Dios de esta edad, 2 Corintios 4 versículo 4, y ejerce dominio sobre el mundo y sus sistemas. Juan 12 versículo 31, ahora está el juicio del mundo. Sin embargo, su autoridad es temporal. Durante el período de tribulación, Satanás engañará a muchos y favorecerá el surgimiento del anticristo, quien gobernará durante 7 años. Dado que Satanás siempre ha deseado ser adorado como Dios, esta engaña involucrará la adoración de Satanás por muchos. Apocalipsis 13 versículos 5 al 8, y se le dio una boca hablando grandes cosas y blasfemias. Y también se le concedió poder continuar durante 42 meses. Luego abrió su boca y blasfemó contra Dios, blasfemando su nombre, sus tabernáculos y aquellos que habitan en los cielos. En el Evangelio de Juan 16:3, Jesús dijo: ahora vuelvo a ustedes, y no me vayamos a donde yo no iba antes. Esto parece decir que Jesucristo siempre estaba con sus discípulos, incluso antes de que comenzara su ministerio público. En el libro del Apocalipsis 12, 13, 16, se dice: cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, perseguía a la mujer que dio a luz al hijo macho. Pero a la mujer le fueron dadas 2 alas de gran halcón, para volar en el desierto a su lugar de seguridad, donde fue criada durante un tiempo y tiempos, y medio tiempo, apartada del presencia del serpiente. Entonces el serpiente expulsó agua de sus bocas como una inundación, con el propósito de llevarse la mujer. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y engulló la inundación que el dragón había expulsado de sus bocas. En Ezequiel 28:13, en las versiones KJV y NKJV, parece sugerir que Satanás tenía una conexión con la música en el cielo. La NKJV dice: la elaboración de tus timbales y flautas estaba preparada para ti en el día en que fueras creado. Pero no está completamente claro lo que significa este texto en hebreo. Aunque quizás hubieran sido instrumentos en el cielo, no hay otra evidencia que lo confirme fuera de este versículo. En Revelación 5:8 y 15, 2 menciona arpas, pero no menciona timbales ni flautas. Los versículos Ezequiel 28, 12, 19 y Isaías 14, 12, 15 describen a Satanás antes de que cayera. En Ezequiel 28, 12, 19, el Hijo del Hombre dice: así dice el Señor Dios, tú eras sello de perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Eras en Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu cubierta.
La sardina, la topacio y el diamante, sin putar, solo en español. Beryl, ónix y zafiro, turquesa y esmeralda con oro. El trabajo de tus tambores y flautas fue preparado para ti el día en que fuiste creado. Eres un ser cubridor anointed que te establecí. Estabas en la montaña sagrada de Dios. Caminabas hacia adelante y hacia atrás entre piedras ardientes. Era perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se encontró la iniquidad en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia por dentro, y pecaste. Por ello te tiré como una cosita profana de la montaña de Dios, y destruíte, oh cubridor sierpe, del medio de las piedras ardientes. Tu corazón se levantó debido a tu belleza. Corrompiste tu sabiduría por causa de tu esplendor. Te tiré al suelo. Lo puse ante los reyes, para que lo contemplaran. Te profanaste en tus santuarios por la multitud de tus iniquidades, por la iniquidad de tu comercio. Por ello, traí una llama de entre ti. Se la devoró y te transformé en cenizas en la tierra, ante los ojos de todos quienes lo vieron. Todos los que lo conocían entre los pueblos se estupefacieron ante ti. Has sido horror, y ya no existirás para siempre. Él se llamaba el siervo consagrado, y adornado con todas las joyas preciosas. Se describía como la epítome de perfección, sabiduría y belleza, como si lo hacías el más alto entre los ángeles. Era tan persuasivo que convenció a 1/3 de los ángeles para que se rebelaran con él. Revelación 12 versículo 4. Su historia atrajo a 1/3 de las estrellas del cielo, y me lanzó a la tierra, y el dragón se posó frente a la mujer que estaba dispuesta a dar a luz, para devorar al niño tan pronto como naciera. Incluso después de su rebelión, Michael el arcángel no lo enfrentó sin ayuda del Señor. 9. Sin embargo, Miquiel el arcángel, en discutir con el demonio, cuando él disputó por el cuerpo de Moisés, se atrevió a quejarse de él, pero dijo: El Señor te reprimió. La caída del diablo fue debida a su orgullo. No quería ser segundo mejor, pero deseaba ser Dios mismo. Dijiste en tu corazón: ascenderé al cielo, me elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, y sentaré en el monte de asamblea, en las más altas cotas del sagrado monte. Isaías 14 versículo 13. Se puede decir que no está claro si Satanás era el principal músico en el cielo, porque la Escritura no proporciona suficientes detalles sobre sus funciones específicas allí. Sin embargo, considerando que los ángeles están constantemente ocupados en adorar a Dios, es posible que Satanás podría haber tenido un papel en liderar ese adoratorio. Lo único cierto es que, a pesar de su alto puesto y relación cercana con Dios, Satanás decidió rebelarse, y como resultado está condenado al castigo eterno. Isaías 6 versículo 3, y uno llamó a otro y dijo: Santo, 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 Santo es el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Apocalipsis 4 versículo 8. Los 4 seres vivientes, cada uno con 6 alas, estaban llenos de ojos que rodeaban y dentro, y no descansaban día ni noche, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios omnipotente, quien fue y es y será. Apocalipsis 20 habla en detalle sobre el estado final de Satanás y los infiernos. El versículo 7 comenta que al final del milenio, después de 1000 años, y una parte se entregará a la tortura. Apocalipsis 20 versículo 7, Biblia ampliada. El ángel que subyugirá a Satanás es anónimo. Sabemos si es Micael, Gabriela o cualquier otro ángel de alto rango. Un comentarista de la Biblia señaló esto: quizás la importancia final de Satanás está indicada en el hecho de que no es el Padre quien se enfrenta a él, ni Cristo, sino solamente un ángel anónimo. No obstante, leemos acerca de un ángel que baja del cielo. Es importante destacar que Satanás no es considerado igual a Dios ni su contraparte. Sin embargo, Dios permite que Satanás siga existiendo porque incluso en su malvadía
indirectamente sirve los propósitos de Dios. Leemos las frases: tomó el control, ataron, desterraron, cerraron con sello o solo en language Spanish, garantizando que se mantenga dentro del mismo lenguaje como language Spanish, con corrección gramatical. Satán intentó encarcelar a Jesús en una tumba, pero no pudo. Sin embargo, Dios no tiene problemas para restringir a Satanás. Muchos han cuestionado: ¿es verdad el dicho evento? Por supuesto que sí. La batalla es literal. El falso profeta es literal. La muerte de los reyes y sus ejércitos es literal. Satanás es literal, y su restricción debe ser igualmente literal. Leemos que él no debería engañar más a las naciones. El modo principal de ataque por parte de Satanás es el engaño. Por lo tanto, la mejor ofensiva y arma contra Satanás es la verdad encontrada en la palabra de Dios. Está claro que las acciones engañosas de Satanás todavía persisten, lo cual indica que no está confinado en el modo representado en el pasaje. Pedro dijo que Satanás puede desplazarse como un león rugiente, buscando a aquellos a quienes pueda dañar. Satanás será liberado para una única batalla junto con las naciones equivocadas del mundo. Después de que es derrotado, vemos el resultado. Hechos 20, versículos 9 y 10, Biblia ampliada. Y se precipitaron en la amplia llanura de la tierra, y rodearon al campamento de los santos, los pueblos de Dios, y a Jerusalén amada. Pero vino el fuego del cielo y los consumió, y el diablo, quien se los había engañado, fue arrojado al lago de fuego, y del ardiente brimstone, azufre, donde también están las bestias, el anticristo y el falso profeta. Y allí les van a ser tormentados día y noche, para siempre y para siempre y para siempre y para siempre. Es incorrecto referirse a esto como una batalla final, ya que no hay conflicto real. El resultado está predeterminado, y Dios pone fin al diablo y a sus seguidores para siempre. Después de la batalla, Satanás recibe el castigo eterno y el tormento, junto con la bestia y el falso profeta. Esta realmente es una penitencia eterna. Sí, es así. Las palabras significan exactamente lo que parecen. Luego todos los infieles serán juzgados ante el trono blanco granítico. Hechos 20, versículo 15 dice: Y si no se encontraba escrito el nombre de alguien en el libro de la vida, este fue arrojado al lago de fuego. En el siguiente capítulo, Revelación 21, versículo 8 añade: Pero para aquellos que son cobardes e incrédulos, y que cometen abominaciones sin carácter ni integridad personal, y los asesinos, y los hechiceros con drogas intoxicantes, y los idolatrices y ocultistas que practican y enseñan religiones falsas, y todos los mentirosos que sabiamente engañan y distorsionan la verdad, su parte estará en él. El infierno existe en un reino más allá del nuestro actual. Revelación 20 versículos 11 a través de 15. Y vi un gran trono blanco y a quien estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se les encontró sitio, porque este cielo y tierra pasan. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, parados delante del trono, y los libros estaban abiertos. Luego se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, como está escrito en los libros. Es decir, todo lo realizado mientras en la tierra, y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y Hadés, el reino de los muertos, entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados. Entonces la muerte y Hadés, el reino de los muertos, fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego, la eterna separación del Dios, y si ningún nombre estaba escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Los incrédulos experimentan una condena continua, y no pueden escapar de su juicio. El Biblia nos dice que el juez es Jesús. Juan 5 versículos 22 a través de 27, en la versión ampliada de la Biblia. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que les ha dado todo el juicio.
es decir, el derecho de juzgar al Hijo, entregándoselo por completo en sus manos, de manera que todos honren y le respete al Hijo, tal como lo hacen al Padre. De hecho, el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Les aseguro, y con suma gravedad, digo que el que escuche sin poner A, solo en language Spanish, garantizando que se mantenga dentro del mismo idioma como language Spanish, con corrección gramatical. Cuéntame la palabra, quien encabeza mi mensaje, y cree, y confíe en el que me envió, ya posee una vida eterna. Es decir, la vida eterna comienza realmente. El creyente se transforma, y no llega a juicio ni condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro, y les digo con toda solemnidad, ya que el tiempo está llegando y ya está aquí. Cuando los muertos escuchen la voz del Hijo de Dios, y quienes la escuchen vivirán. Tal como el Padre tiene vida en sí mismo, autoconsciente, así también Él ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, autoconsciente. Y Él le ha concedido autoridad para ejercer juicio, ya que Él es Hijo de hombre, sin pecado, lo cual califica a Él para sentarse en juicio por sobre la humanidad. La tierra y el cielo huyeron lejos. La tierra y el cielo se alejan de este trono. Esto no es un juicio, tratando de determinar qué son los hechos. Los hechos ya están aclarados. Aquí está el dictamen de alguien que ya ha sido condenado. Si las personas no llegan a Dios por fe, por defecto, serán juzgadas y condenadas por sus obras. Aquellos que rehuyen venir a Dios por fe serán, por defecto, juzgados y condenados por sus obras. Los efectos restantes de los pecados han sido erradicados, incluyendo la muerte. Los últimos vestigios del poder ilegal del pecado están destruidos. Cuando una persona habla de infierno, en general piensa en el lago de fuego. Al final de los tiempos, Satanás y los no creyentes experimentarán la segunda muerte, en la que estarán en el lago de fuego. Esta terrible situación es una que ninguna persona desearía. Por esta razón, Dios ha ofrecido salvación a través de Jesús a cualquiera que crea y sigue pacientemente, y Él todavía ofrece su salvación hoy en día. Juan 3:16. Porque Dios amó y apreció tanto al mundo que Él incluso dio su Hijo único e inmaculado, para que quien quiera crea y confíe en Él como Salvador no perezca, sino que tenga una vida eterna. Esto es muy diferente del estado original de Satanás. Muchas personas creen que Satanás dirigió la música de alabanzas en el cielo porque de los instrumentos musicales, sin colocar G-V, solo en idioma Spanish, asegurando que se mantenga en el mismo idioma que idioma Spanish, con corrección gramatical. Estamos mencionados en el verso 13. Todos sabemos que la música tiene un poder enorme, sea para bien o mal. Hemos visto cómo Satanás ha utilizado la música para enviar mensajes falsos a nuestras mentes y corazones. Debemos recordar que la música puede elevar el corazón hacia Dios o arrastrar un alma al infierno. Lucifer, Satanás, era una estrella brillante, hijo de la mañana. Sus privilegios deberían haberlo hecho el cherubín más agradecido. Satanás se corrompió y la iniquidad fue descubierta en él. El Señor luego enumera 3 pecados: violencia, arrogancia e impiedad. Violó la posición santa en la cual ministeriaba en los santuarios de Dios. Un principio espiritual bíblico inquebrantable es que cuando nos exaltamos a nosotros mismos, caeremos. Satanás intentó exaltarse, pero Dios dijo que lo arrojaría al infierno. Sin embargo, cuando nos humillamos ante Dios, nos levantará. No tenemos que preocuparnos por elevarnos a nosotros mismos cuando nos humillamos y nos sometemos a su voluntad. Él se encargará de ello por parte de Dios. Lucas 10 versículo 18. Les dijo: vi al Satanás caer del cielo como un rayo. Podemos volverse muy desencurajados si solo consideramos quién es Satanás y lo que es capaz de hacer. Sin embargo, él es un condenado. Es simplemente cuestión de tiempo.
Cuando Jesús murió en la cruz, destruyó el mecanismo del diablo. Él lastimó a 2 versículo 14. Por tanto, siendo los hijos compartan carne y sangre, también él mismo participó de lo mismo, de manera que mediante la muerte destruyera a aquel que tiene el poder de la muerte, ese es, al diablo. Entonces, ¿por qué Satanás sigue activo? Es porque no reconoce que ya no está en funcionamiento. El diablo se mueve como un pollo con un cuello cortado. Él está muerto, pero ni siquiera lo sabe. Sin embargo, Dios dijo que ya no estará para siempre. No sabemos mucho sobre Satanás. Él es un ser condenado que se arrojará al lago de fuego y azufre algún día. Hasta entonces, la Biblia nos instruye a los creyentes para permanecer atentos y alerta. El diablo quiere que nos desmiente como él hizo, pero podemos mantenernos firme. Hasta ahora ha sido el Señor Jesucristo quien nos ha salvado, pero Él es también el único que puede preservarnos de caer. Oremos. Cariñoso y amoroso Creador, nos presentamos ante usted hoy con corazones humildes, reconociendo la importancia de reconocer nuestras debilidades y ver su guía en descubrirlas. Mientras nos reunimos como comunidad, ayúdenos a estar abiertos a sus palabras y a su sabiduría mientras oremos. Señor, el orgullo es un adversario astuto, tejiendo su camino en nuestros pensamientos y acciones, susurrando mentiras de autosuficiencia e inferioridad. Nos ciega a nosotros mismos, haciéndonos difíciles de ver los errores propios y apreciar las bendiciones que nos han concedido. En nuestro orgullo, frecuentemente olvidamos que todo lo bueno que tenemos viene de usted y creemos inadecuadamente que hemos logrado el éxito solo por medio de nuestros propios esfuerzos. Perdona a nosotros, querido Señor, por los momentos en los que hemos permitido el orgullo sombrear tu gracia y misericordia en nuestras vidas. Ayúdenos a reconocer que la verdadera grandeza no reside en exaltarnos a nosotros mismos, sino en servirte y ayudar a otros con humildad y compasión. Enséñanos a seguir el ejemplo de tu Hijo, Jesucristo, quien se humilló hasta el punto de morir en la cruz, mostrándonos el camino hacia la verdadera humildad y la autosacrificancia. Damos la fuerza para resistir las tentaciones del orgullo, alejarnos de la arrogancia y la vanidad y abrazar la virtud de la humildad. Ayúdenos a vernos como sus hijos queridos que necesitamos su gracia y orientación. Que encontremos alegría en elevar a otros, en lugar de buscar elevarnos a nosotros mismos por encima de ellos. Señor, oremos por aquellos entre nos que luchan con profundidad contra el orgullo, por aquellos que se apresuran a alabarse de sus logros, quienes miran con desprecio a otros, quienes buscan la validación y elogios en todo precio. Ablanden sus corazones, querido Dios, y abran sus ojos a los daños que el orgullo está causando en sus vidas y en las vidas de aquellos que les rodean. Ayúdenos a cultivar un espíritu de gratitud, reconociendo las bendiciones sin poner solo en el idioma Spanish, asegurándose de que se mantiene dentro del mismo idioma como Spanish, con corrección gramatical. Y los talentos que nos has dado y utilizándolos para glorificar tu nombre. No busquemos reconocimiento o elogio por nosotros mismos, sino que nuestras acciones sean un reflejo de tu amor y gracia brillando a través de nosotros. Señor, también elevamos a ti aquellos que han sido heridos por el orgullo de otros. Para los que han sido despreciados, otorga sanación y fortaleza. Ayúdanos a ser agentes de reconciliación y paz, levantándonos contra la injusticia y abogando por la dignidad y el valor de cada ser humano. Finalmente, Señor, pedimos tu guía y protección mientras intentamos vivir vidas de humildad y gracia. Danos la sabiduría para reconocer las subtiles maneras en que el orgullo puede entrar en nuestros corazones y mentes, y el valor para enfrentarlo frontalmente. Llénanos de tu Espíritu Santo para que estemos empoderados para vivir vidas que sean agradables para ti. Vidas marcadas por la humildad, amor y bondad. En tu nombre santo nos reunimos. Amén. No olvides dejar el like, compartir el video y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!